Bienvenidos a Conexiones Profundas, el podcast donde exploraremos el fascinante mundo de la comunicación humana. Soy Gaby Mesa. Hoy estaremos conversando acerca del silencio. Cuando nosotros conversamos, no solo conversamos desde el lenguaje, conversamos desde el lenguaje, la emoción y la corporalidad. Todos esos elementos llevan a la conversación. Estamos acostumbrados a creer que conversar es solamente utilizar el habla. Sin embargo, es mucho más complejo. Y estamos justamente conociendo cada uno de esos elementos. En la conversación, desde el lenguaje, tenemos el hablar, el escuchar y los silencios. El habla, además, tiene diferentes modalidades. Hablamos para proponer y hablamos para indagar. Cuando proponemos, hablamos para que el otro sepa cuáles son mis inquietudes. Y cuando indagamos, hablamos para conocer las inquietudes del otro. Además, el habla tiene actos lingüísticos. Las afirmaciones, las declaraciones, los juicios, las promesas. La escucha es un mundo complejo donde no solamente tenemos una escucha pasiva, sino una escucha activa, donde también indagamos y conversamos para poder entrar en el mundo del otro. El elemento probablemente olvidado en todo el proceso del habla es el silencio. ¿Y por qué? Porque algunos le tienen miedo al silencio. Creen que en una interacción con el otro hay que llenar ese espacio con palabras, con cosas. Pareciera que hay un temor natural del ser humano de respetar esos momentos donde no se está haciendo o diciendo desde la palabra algo. El silencio es fundamental en una conversación. Por ejemplo, cuando escuchamos, el permanecer en silencio observando y percibiendo todo lo que el otro está diciendo es importante. Algunos están escuchando y no hacen silencio en su mente, están solamente pensando lo que van a decir, lo que van a preguntar, dar su opinión. El silencio mental es importante para activar la escucha. Y no solo el mental, cuando conversamos. Es importante que haya ese espacio donde no tenga que atiborrarse con palabras. Alguien pudo haber dicho algo que te impactó y en esos momentos no cabe más que un silencio reflexivo, un silencio que está respetando lo que el otro acaba de decir. El silencio además nos conecta con escucharnos a nosotros mismos. Solo en el silencio podemos escucharnos, haciendo una parada del lenguaje hablado y dejando que el mismo cuerpo, que la misma emoción se esté allí presentando. Otras personas utilizan el silencio para ignorar al otro, y esa no es la idea. El silencio, como todos los demás actos, debe ser hecho desde el amor, desde el respeto, desde la conexión con el otro. Si te pones a pensar en unos enamorados, por ejemplo, que se encuentran y se miran a los ojos, ese espacio de silencio es mágico, porque permite la conexión, permite ese verdadero encuentro contigo y con el otro. Hay tipos de silencio. Está el silencio del que decido quedarme callada porque creo que lo que yo tengo que decir no es importante. Ese es el silencio que debemos evitar. Cuando tú te callas porque crees que los demás tienen cosas que decir más valiosas que las que tú tienes que aportar, estás de alguna forma atentando contra tu dignidad. Estás afectando tu estima.
Reconoce que tú tienes el derecho de hablar, de expresarte. Muchos, cuando somos pequeños en nuestra casa, los papás nos dicen, usted se calla, aquí solo hablan los adultos, lo que tú dices no es importante, y vamos aprendiendo a callarnos. Ese es el silencio que queremos evitar. Que en la medida que tú vas creciendo, reconozcas que todo lo que tú digas es valioso, importante, bienvenido y que tiene un espacio. No es lo mismo tu vida cuando eras un niño a tu vida hoy adulto, donde tus recursos se han incrementado, donde tu situación es diferente, donde tú te paras en tus propios pies, donde tú reconoces que eres un ser que tienes derechos en la vida y muchos de esos derechos pasan por utilizar el habla. Del silencio del que yo estoy hablándote acá está más conectado con el silencio de lo inefable. ¿Qué significa inefable? Hay momentos donde las palabras sobran. Tú puedes pararte frente a un hermoso paisaje y ver un bello amanecer y allí el silencio de lo inefable aparece. No hay palabras para describir la hermosura con la que estás contactando. También sucede en las relaciones. Alguien, tu hijo o alguna persona dice algo valioso que te lleva a una reflexión que toca tu alma. Allí el silencio de lo inefable aparece, sin palabras, sin sonidos. Ese espacio sencillamente para conectar, para contactar, para profundizar. Cuéntame, ¿qué tipo de silencio sueles hacer en tu vida? ¿Eres una persona que atropella los momentos con palabras? ¿Eres una persona que al contrario cree que no tiene voz y toma la decisión de no hablar, de no aportar? ¿Eres alguien que se dedica a hacer silencio, a mirarse, a escucharse desde la emoción, desde el cuerpo, desde el lenguaje? ¿Cómo estás manejando tu espiritualidad? Parte importante en tu ser. ¿Cómo vivir la espiritualidad sin espacios de silencio, donde tú puedas conectar con lo trascendente, con lo que va más allá de las acciones? ¿Respetas el silencio o le tienes miedo? Es importante que además, cuando estés conversando con los demás, también des pausas de silencio. No pasa nada malo. En esos momentos también hay conversación, desde la emoción, desde el cuerpo, desde la profundidad de tu ser. Mira cómo estás conversando y además de estar atento a tu habla, a tu escucha, a tus emociones, a tu cuerpo, fíjate cómo estás gestionando los silencios. Te invito a que le des más espacio a los silencios en tu vida, que te ayuden a conectar y a profundizar. Yo soy Gaby Mesa y esto es Conexiones Profundas. Sígueme en Instagram, @GabyMesaBodyMind. Suscríbete a mi canal de YouTube, Gaby Mesa Body Mind.